La Voz de América presenta. Avanza hacia Florida la tormenta tropical Elsa y amenaza con impactar las labores de rescate en Surfside. A 19 aumenta la cifra de muertos mientras sigue la búsqueda de otras 144 personas entre los escombros. Además, ministros y expresidentes centroamericanos en la lista de corruptos del Departamento de Estado. Haitianos y venezolanos entre los migrantes que más llegan a Del Río, Texas. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. Gracias por acompañarnos. Mientras el saldo por el derrumbe del edificio en Surfside se eleva a 20 decesos y 128 desaparecidos, las autoridades de Florida se mantienen alertas ante la trayectoria del primer huracán de esta temporada que sigue hacia el sur de ese estado. Saludamos a esta hora a José Pernalete. José, ¿cómo podrían llegar a afectar las condiciones meteorológicas, las labores de búsqueda y rescate que se adelantan? Yasmín, se trata de fuertes vientos asociados con esta manifestación ciclónica que pueden generar perturbación en la estructura que aún se mantiene en pie. De hecho, ya se participó a toda la comunidad que maquinaria pesada a partir de horas de la tarde del día de hoy y en la noche, así como el día de mañana, van a retirar todos los equipos que puedan atentar contra la estabilidad de la estructura que aún se mantiene en pie entre las ruinas. Veamos a continuación declaraciones de Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida. Le ordené a nuestro departamento de manejo de emergencias que comience a preparar un posible estado de emergencia, así que hoy voy a trabajar en eso. Si hacemos esta orden ejecutiva, nuestro equipo de respuesta de emergencia se podrá preparar para el huracán Elsa. Ahora bien, no sabemos exactamente el camino que tomará. Es posible que podamos ver vientos con fuerza de tormenta tropical ya para el domingo por la noche en el sur de Florida, por lo que estamos monitoreando activamente la situación como siempre lo haríamos con las tormentas. Pero dado lo que estamos haciendo en este sitio, también estamos prestando especial atención a cualquier impacto que pueda ocurrir aquí en el noreste del condado de Miami-Dade. Por otra parte, el hallazgo de cadáveres también fue recientemente conmocionado ante la recuperación de un cuerpo por parte de un rescatista que logró alcanzar el cuerpo de su hija de 7 años entre las ruinas. Esto fue participado por la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava. Veamos a continuación sus declaraciones. Anoche recuperamos a 2 víctimas más. Trágicamente, una de estas víctimas era la hija de 7 años de un bombero de la ciudad de Miami. No hace falta decir que todas las noches desde el miércoles pasado han sido inmensamente difíciles para todos, especialmente para las familias afectadas. Pero anoche fue especialmente difícil para nuestros socorristas. Mi corazón está con ellos. Entre tanto, también está prevista la planificación de la demolición controlada de la estructura de la Torre Champlain Sur que queda en pie. Sin embargo, las autoridades han indicado que esta planificación y la ejecución de esta demolición puede tomar semanas. Yasmín. José, muchas gracias. Y justamente de eso vamos a hablar porque las autoridades en Miami también consideran la posibilidad de demoler el resto del edificio en Surfside, como nos contaba José, especialmente después de detener las labores de rescate por 18 horas ante la posibilidad de un nuevo colapso en el condominio. Por eso nos vamos ahora al lugar de la tragedia, donde está mi compañero Alonso Castillo, que ha estado siguiendo toda esta información a lo largo de una semana. Alonso, ¿qué otra información ha surgido hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes, Yasmín. Esta posibilidad que mencionas ha saltado la mente de muchas personas, ya que hay quienes dicen que este edificio debe ser demolido cuanto antes, no solo por la seguridad de los rescatistas, sino también por los predios colindantes.
La demolición de un edificio es un proceso extremadamente meticuloso en el que equipos especializados tendrán que determinar cuál es la mejor forma de demoler el resto de la estructura, le dijo a La Voz de América a Donay Almeida, propietaria hace 42 años de una empresa de demolición. Hay que bajarlo poco a poco con excavadoras con brazos muy largos y existen maquinarias con tijeras que van cortando la cabilla, irlo bajando poco a poco. La experta subrayó que a su juicio no podrán esperar mucho en demolerlo, pero la tarea que se avecina es compleja. Ayer mismo por la noche él se dio 6 pulgadas. ¿Cómo lo van a demoler que no vaya a caer ninguna de esas piedras y demás hacia donde está la montaña, donde el edificio que cayó, que es donde están los restos de las personas que tienen que buscar? Para el arquitecto Walter Rúa, el riesgo que el inmueble representa es evidente, ya que ayer durante 15 horas las autoridades suspendieron el operativo de búsqueda y rescate precisamente por cuestiones estructurales. Porque esa estructura quedó muy debilitada y hay que tener cuidado con la gente que está haciendo el trabajo de rescate. Hay quienes piensan que se debe hacer una implosión completa del edificio. Sin embargo, para Almeida, la mejor opción es hacerlo de forma parcial. El desplomarlo dañaría los edificios adyacentes. Es un proceso muy complejo la demolición, ya que se arranca desde permisos que se deben de pedir al condado, al estado, y posteriormente tiene que haber un equipo de profesionales, de especialistas que van desde ingenieros, geólogos, abogados, aseguradoras y un sinfín de requisitos que se van a necesitar para poder hacer esta demolición. Por mi parte es todo. Desde Miami, yo soy Alonso Castillo y ahora regreso con ustedes al estudio. Muy buenas tardes. Alonso, gracias por el reporte. Seguiremos informando sobre todo lo que suceda a través de nuestro portal web www.vozdeamericanoticias.com. Y 55 personas, entre ellos expresidentes y ministros del Triángulo Norte, figuran en una lista del gobierno estadounidense que los vincula a actos de corrupción. Eugenia Sagastume nos dice quiénes son. A través de este listado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos hace públicos los nombres de personas a las que vincula con actos de corrupción y obstrucción a la justicia, según información de los medios de comunicación y otras fuentes. En Guatemala resaltan el expresidente Álvaro Colom, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad Néstor Vázquez y de la Corte Suprema de Justicia Manuel Duarte. En El Salvador destaca la aparición de la actual jefa del gabinete de gobierno, Marta Recinos, y el asesor legal del presidente Conan Castro, así como un diputado, un ministro y magistrados del Tribunal Supremo Electoral, algo que para el analista Eduardo Escobar era un secreto a voces. No extraña que aparezcan estas personas vinculadas al gobierno, pues precisamente porque ya habían señalamientos. Mientras en Honduras aparece el expresidente Porfirio Lobo y su esposa, la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, diputados y exdiputados. Para el experto en temas internacionales, Napoleón Campos, estas acciones golpean el corazón de las estructuras criminales que llegan a la política de los países. Espero que esta lista Angel se constituya en un régimen de sanciones. Mientras para el analista Mario López, esta lista impacta como una alerta para la ciudadanía. Le ayuda en el sentido de saber que justamente algo está pasando con las personas que están dirigiendo la política del país. Eugenia Sagastume, Voz de América. En nuestro informe especial desde zona fronteriza en Texas, nuestro colega Arnaldo Rojas fue testigo del trabajo que realiza la patrulla fronteriza en Del Río ante la masiva llegada de migrantes. Llegamos puntuales a nuestro encuentro y ya nos estaban esperando. El sonar de sus radios rendía cuenta del hallazgo de un primer grupo de inmigrantes que apenas había cruzado el río. Antes no se había visto eso aquí, especialmente aquí en Del Río. Grupos de hasta 160. No había pasado una hora cuando una segunda llamada de alerta nos condujo a otro grupo de migrantes compuesto por varios haitianos y una hondureña. ¿De dónde eres? Venezuela. Media hora después, los patrulleros dieron con este grupo de venezolanos que caminaban en grupo por uno de los senderos que conduce a la carretera más cercana. Del lado mexicano de la frontera se encuentra Ciudad Acuña. De acuerdo con los lugareños, este es uno de los puntos de cruce del otro lado del río Texas. Y aquí lo que presumiblemente es evidencia abandonada por los migrantes, documentos y ropa que dan fe de su paso por aquí.
De enero a mayo de este año, elementos de la patrulla fronteriza realizaron cerca de 92.000 detenciones de inmigrantes que ingresaron al país de manera irregular atravesando el Río Grande. Un aumento del 87% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional. Los recursos son muy bajos aquí en Del Río, la ciudad es muy pequeña, no teníamos los recursos, entonces nos tomó por sorpresa el flujo de inmigrantes que llegó aquí al sector. Al cabo de 2 horas, ya había terminado nuestro recorrido, pero al jefe Moreno le esperaban otros 2 encuentros que atender y todavía no eran las 12 del día. Arnaldo Rojas, Voz de América, Del Río, Texas. Con más de 1,5 millones de firmas en California se impulsa un referéndum que busca destituir al gobernador Gavin Newsom. Verónica Villafañe tiene más detalles del juicio que por segunda vez enfrenta el gobernante. En California avanza el esfuerzo para remover al gobernador Gavin Newsom de su cargo. El jueves se certificaron las firmas necesarias para realizar un referéndum revocatorio y se marcó el 14 de septiembre como fecha de una elección especial, la meta de una campaña financiada por republicanos, como explica Fernando Guerra, experto en política electoral y catedrático de la Universidad Loyola Marymount. La mayoría que están apoyando son republicanos. La mayoría que están dando dinero son republicanos. En una conferencia virtual, líderes demócratas de California recalcaron este viernes que respaldan al gobernador Newsom, electo en el 2018, y que lucharán para rechazar lo que llaman un intento de toma de poder republicano. La gente está descontenta. Luis Alvarado, analista político republicano, dice que las políticas de Newsom durante la pandemia generaron descontento general. Y los republicanos vieron esa oportunidad y pusieron recursos para hacer de que la campaña de sacarlo fuese en verdad efectiva. Se estima que el costo de la elección especial será $276 millones. Yo creo que va a ser bien difícil para que pierda la elección este gobernador, porque los demócratas tienen mucho más votantes registrados aquí que republicanos. Pero eso dependerá de cuántos votantes vayan a las urnas para una elección especial. Poca participación podría favorecer a republicanos energizados. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. No cesa la ola de calor que se vive en el noreste de Estados Unidos y el oeste de Canadá. La sequía ha propiciado múltiples incendios forestales y ha llevado a las autoridades a crear centros de enfriamiento donde distribuyen agua y brindan servicios especialmente para las personas vulnerables. Las autoridades atribuyen al calor extremo la muerte de al menos 600 personas en ambos países. Bien, y más adelante, la variante Delta sigue propagándose por el mundo y lo más preocupante, no para de mutar. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América.
La economía estadounidense sumó 850.000 nuevos puestos de trabajo en junio, un significativo aumento con respecto al mes anterior, según reportó este viernes el Departamento de Trabajo. Jorge Agobián nos informa. 850.000 nuevos puestos de trabajo y una leve reducción de la tasa de desempleo con respecto a mayo. It is a good morning. El panorama económico presentado este viernes fue motivo de elogios para el presidente Biden. This is historic progress. Este es un progreso histórico, sacando a nuestra economía de la peor crisis en 100 años, impulsado en parte por nuestro dramático progreso en la vacunación de nuestra nación y la lucha contra la pandemia. A pesar de las señales de recuperación, el país sigue teniendo 6.8 millones de empleos menos que en febrero de 2020, cuando empezó el desplome económico debido a la pandemia. Según el reporte, en junio se produjo un salto en el sector de entretenimiento, restaurantes y hostelería, que coincide con el levantamiento de la mayoría de restricciones contra COVID-19 y una masiva campaña de vacunación. Entre los hispanos, el desempleo se situó en 7.4% en junio, frente al registro de 7.3% en mayo y 7.9% en los meses anteriores. La tasa actual se redujo en más de un 50% con respecto a la de junio de 2020. Aún así, los latinos están entre los grupos más desfavorecidos dentro de la fuerza laboral estadounidense. Sí, tenemos más trabajo por hacer para que Estados Unidos se vacune y que todos vuelvan a trabajar. Apuntamos al máximo nivel de empleo y eso significa mantener nuestro ritmo de crecimiento laboral, incluidos los trabajadores negros, hispanos y asiáticos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. La variante Delta del coronavirus sigue propagándose en Estados Unidos y el mundo entero, mientras la Organización Mundial de la Salud alerta que los países con menos capacidad de vacunación están en mayor riesgo. Laura Sepúlveda nos actualiza. Ningún país de la Tierra está fuera de peligro todavía. Así lo advierte el director de la Organización Mundial de la Salud, OMS, al tiempo que expresa especial preocupación por países con baja tasa de vacunación y pide la colaboración de los líderes mundiales para alcanzar la meta de vacunar en un año al 70% de la población en cada país. Estamos en un periodo muy peligroso de esta pandemia. La variante Delta es peligrosa y continúa evolucionando y mutando, lo que requiere una evaluación constante y un ajuste cuidadoso de la respuesta de salud pública. 11.000 millones de dosis serían necesarias para inmunizar al mundo entero, pero menos del 2% han llegado a los países más pobres, advierte la organización. En India se han registrado más de 40.800 casos del hongo negro, ante lo que en días pasados la OMS expresó preocupación por la mayor incidencia en pacientes con COVID-19. Es una enfermedad que afecta solo a personas con inmunidad severamente debilitada. Es causada por la exposición al hongo en el medio ambiente, cuando se pueden inhalar esporas que luego infectan los pulmones, los senos nasales y posiblemente pueden extenderse al cerebro o los ojos. Aunque advierten que no existe relación directa entre el COVID y dicha enfermedad, expertos señalan que la baja inmunidad, el control deficiente de la diabetes y el mal uso de corticosteroides puede aumentar la posibilidad de contraerlo. A la fecha, en México, al menos 6 de estos casos han sido confirmados y su detección parece dificultarse. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y ya llegó a Quito un lote de más de 1 millón de vacunas contra el COVID-19 que el gobierno de Joe Biden donó a Ecuador. Néstor Aguilera cubrió desde el aeropuerto la llegada de las vacunas. A bordo de esta aeronave llegó al Ecuador un primer lote de 1.020.000 dosis de la vacuna Pfizer donadas por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Se sumarán al plan del presidente Guillermo Lasso, que busca inmunizar a 9 millones de ecuatorianos durante sus primeros 100 días de mandato. El gobierno de los Estados Unidos decidió donar 14 millones de vacunas a los países de Latinoamérica y el Caribe, de los cuales 2 millones han sido asignados para nuestro país. A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken aseveró que con cada entrega de vacunas, el mundo está un paso más cerca de poner fin a la pandemia por el COVID-19. El embajador estadounidense Michael J. Fitzpatrick aseveró que el principal objetivo de la entrega es ayudar a salvar vidas en el Ecuador y que no incluye ningún compromiso. Hasta la fecha hemos donado más de 28 millones de dólares en apoyo directamente al Ecuador para combatir
el coronavirus. El vicepresidente ecuatoriano Alfredo Borrero expresó que se trata de un día de fiesta y que la llegada de este cargamento permitirá acelerar la reactivación del país. La llegada de vacunas nos va a permitir en un tiempo corto volver al Ecuador que nos hemos olvidado cómo era a partir del 16 de marzo que tuvimos que encerrarnos. Se prevé que el segundo lote de vacunas, parte de esta donación, arribe al Ecuador en 3 semanas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Tras dar positivo en una prueba de marihuana, el atleta estadounidense Sha'Carri Richardson no podrá participar en la competencia de los 100 metros planos de los Juegos Olímpicos de Tokio. La velocista de 21 años se había clasificado en el equipo olímpico con un tiempo de 10.86 segundos el mes pasado. Este viernes, Richardson dijo en un programa de televisión que fumó marihuana para lidiar con el reciente deceso de su madre. Viene al volver las acciones que prepara el Parlamento Europeo contra Nicaragua por la crisis política y de derechos humanos. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. En Nicaragua hay expectativa por una resolución que el Parlamento Europeo podría aprobar el próximo martes en relación a la crisis de derechos humanos, el encarcelamiento de opositores y el futuro de las elecciones presidenciales del país centroamericano. Donaldo Hernández nos reporta desde Managua. La dirigente de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, Alexa Zamora, espera que el Parlamento Europeo apruebe el próximo martes una resolución sobre la situación política de Nicaragua, que establezca acciones diplomáticas para garantizar elecciones democráticas el 7 de noviembre. Que se exprese claramente lo que también ya se ha externado en la Organización de Estados Americanos, que bajo las actuales condiciones es imposible tener unas elecciones libres, transparentes. Antes de votar la resolución, los eurodiputados tendrán un debate sobre la situación de Nicaragua, que incluirá la participación del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Funcionarios del gobierno de Daniel Ortega siguen denunciando que el país centroamericano está siendo víctima de injerencia extranjera. El Estado nicaragüense es libre, soberano, independiente y autodeterminado. Por su parte, el ex embajador de Nicaragua en la OEA, Edgar Parrales, sostiene que aún hay tiempo para resolver la situación del país. El gobierno es el que tiene, digamos, en sus manos la clave de resolver esto de manera pacíficamente. La sesión que tendrá el Parlamento Europeo se convocó semanas después
de que una veintena de líderes opositores, entre ellos 5 precandidatos presidenciales, fueran apresados por supuestamente cometer el delito de traición a la patria. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Estados Unidos entregó a las autoridades afganas la base militar Bagram, centro de operaciones desde que las fuerzas norteamericanas invadieron Afganistán hace 2 décadas para dar con los autores de los ataques del 9/11. El presidente Joe Biden se comprometió a retirar las tropas estadounidenses antes del 11 de septiembre. Cuando volvamos, hay preocupación en Bolivia por el aumento del trabajo infantil durante la pandemia. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. La pandemia del coronavirus ha llevado a más niños y adolescentes bolivianos a trabajar, exponiéndose a numerosos riesgos. Fabiola Chambi nos informa que la situación económica y social es cada vez más complicada en el país andino. Ayudar a mantener los gastos de la casa porque los padres perdieron el empleo o fallecieron y solventar la educación virtual son apenas 2 de las razones por las que más niños y adolescentes se ven obligados a trabajar durante la pandemia. Los riesgos están presentes y la necesidad también, explica Stephanie Yucra, representante de la Unión de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores de Bolivia. La necesidad es la que nos obliga a salir a trabajar. Entonces no es fácil decir, los niños, los adolescentes no deberían trabajar. Deberían estar estudiando, jugando, pero no es así. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF en Bolivia, debido a la pandemia, entre 31.000 y 92.000 niños, niñas y adolescentes serán parte de la cadena del trabajo infantil. Pero hablar de erradicación tiene varias consideraciones. Lo que se pretende erradicar es ese trabajo infantil en condiciones totalmente inaceptables, en condiciones inadecuadas, con alto grado de explotación, en labores que no son adecuadas para niños ni adolescentes, como trabajo nocturno. Bolivia reconoce y autoriza el trabajo a partir de los 14 años, aunque eso no excluye del mercado laboral a los más pequeños. Para el 2025, América Latina esperaba ser la primera región del mundo en erradicar el trabajo infantil, pero debido a la pandemia del COVID-19, este objetivo será cada vez más difícil de alcanzar. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Este jueves, cuando la princesa Diana de Gales habría cumplido 60 años de edad, se develó en Londres una majestuosa obra de arte donde se le ve acompañada de sus 2 hijos cuando eran niños. La escultura fundida en bronce logró reunir a los 2 hermanos.